Bien, bueno, para comenzar y conocernos un poco, quienes no nos conocemos, porque muchos de los que están aquí ya hemos compartido espacio juntos, quería preguntar quiénes de ustedes son coaches, bien, y que están trabajando por ahí con alguna empresa, alguna organización, ¿no? O con algún líder ejecutivo. ¿Hay alguno de ustedes que está en esa situación? Bueno, yo sí Bueno, estoy en una organización, sí. bien. ¿Y estás Ujú. como coach? Sí, en algunas situaciones como coach, en otras en el área puramente administrativa financiera, pero que ahí fue mi comienzo, pero cuando certifiqué comencé a aportar estas herramientas. Ok. ¿Organización de qué tipo? ¿Una empresa Es una organización civil civil? sin fines de lucro que apunta a asociar y a guiar de alguna manera a todos los comerciantes. Yo soy de Venado Tuerto y puntualmente trabajo en el Centro Comercial, Industrial y Servicios de Venado Tuerto, entonces estamos íntimamente relacionados con ejecutivos, con CEOs y bueno, también pequeños comerciantes que buscan permanentemente esto de ampliar su mirada. Así Bien, que bueno, ok. sí, muy bien. Buenísimo, Sandra. Bueno, Bueno, gracias por compartir. gracias a vos. Bueno, y Brenda dice que también es coach y que quiere enfocarse en eso. Eh, ¿Quién más? Porque bueno, también obviamente esto está destinado a personas que son consultores, que están también dentro de recursos humanos, alguien que sea consultor o que esté dentro de recursos humanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvana. Hola. Sí, en mi caso trabajo en relación de dependencia como responsable del Departamento de Recursos Humanos de una empresa y a la par estoy armando mi consultora. Soy, bueno, coach ontológico, coach laboral y enfocado más que nada desde lo que es recursos humanos, liderazgo, habilidades blandas. Qué lindo. Bueno, bienvenida, Silvana. Gracias. Gracias por estar. Bueno, gente, nos iremos conociendo entonces a medida que avance la presentación, pero está bueno conocer un poquito quiénes son, en qué andan. Bien, estamos todos en la misma, al parecer, así que es buenísimo compartir inquietudes. Bueno, vamos así ahora entonces a compartir la pantalla. El webinar que tenemos para hoy se ha denominado Las relaciones y su impacto en la gestión. Como se han visto el videíto que hice para las redes, tiene que ver con este tránsito, esta migración de la mirada sistémica, bien, y cómo eso se baja, cómo eso se aplica con ciertas metodologías de intervención para el acompañamiento, ¿no? Como coaching ejecutivo. De alguna manera, lo que a nosotros nos diferencia como consultora, un diferencial que hemos declarado y que seguimos profundizando en cada una de las propuestas que hacemos, tanto a nivel académico, ¿no? Nosotros tenemos una formación de coaching de equipos con enfoque sistémico, que es un postítulo avalado por la COP, en donde esto de la mirada sistémica se profundiza, ¿no? Muchísimo. También lo aplicamos a todo lo que son las formaciones que tenemos de liderazgo, en habilidades blandas, obviamente también los procesos que hacemos de coaching ejecutivo, ¿bien? Ahora nos vamos a meter un poquito más en lo que entendemos como la mirada sistémica. Y bueno, de esta manera también esta es una propuesta de cómo esta mirada se puede llevar al acompañamiento hacia los ejecutivos, ¿no? Dentro de organizaciones. Y también contar con un proceso, contar con cierta metodología, contar con ciertas herramientas con las cuales estemos equipados para este trabajo profesional. Bien, antes de comenzar les quiero contar brevemente cuál es el propósito, bien, de este encuentro. En primer lugar, el primer objetivo tiene que ver con agregar valor, como todo lo que hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, desde
compartir algunas ideas que venimos trabajando nosotros con empresas, algunos modelos, bien, algunas preguntas, bien, que también le puedan resultar útiles para los acompañamientos que vienen haciendo, o que van a hacer, tanto si son coaches o consultores o que estén dentro de empresas, ¿no? Como recursos humanos. Y en segundo lugar, también es un webinar que sirve como puerta de entrada para quienes quieran profundizar en esto, que nosotros de hecho tenemos una formación preparada para eso, se llama Efectividad Ejecutiva. Bien, algunas de las personas que están acá ya están inscritas también en esa formación que arranca en julio. Entonces, a quienes les guste el tema y realmente les gustaría profundizar, al final vamos a dedicar unos minutos a eso. Bien, o después se pueden contactar con nosotros en el caso de que quieran más información. Bien, obviamente acá la idea no es desarrollar toda la metodología, pero sí compartir nuestra mirada, bien, compartir el mapa, y desde ahí ustedes, bueno, verán qué hacen, ¿no? Si lo quieren utilizar para seguir por su lado, y también nosotros tenemos para ofrecer lo nuestro, desde el punto de vista más metodológico, si se quiere. Bueno, invitarlos, por supuesto, como siempre, a encender la cámara, bien, quienes puedan y quienes estén en condiciones. Creemos que es importante no solo para vernos y para conocernos, sino que de alguna forma también fortalece esto de la presencia, ¿no? La calidad de presencia que tenemos frente a lo que hacemos, más aún cuando son estos medios virtuales que están buenísimos, son súper válidos. Pero bueno, ya que vamos a hablar de relaciones, bien, la calidad de presencia hoy es clave al momento de relacionarnos. No solamente conectarnos, sino también estar presentes en la relación. Bien. Para arrancar, les pregunto, bien, quienes ya vengan trabajando, acompañando a un líder, a un ejecutivo, en una organización, cuando acompañamos a esa persona, ¿qué es lo que observamos de su gestión? Bien, ¿qué le viene? ¿Qué es lo que vemos al momento de acompañar a un ejecutivo en organizaciones? ¿Con qué trabajamos? ¿Cuál es la materia prima del trabajo, del proceso, si se quiere? ¿Qué se les ocurre? Bueno, en mi caso, siempre he comenzado a observar las emociones y el compromiso que tiene en su ámbito, en su empresa, en su organización. Comienzo por una relación exclusivamente personal, sin observar después todo el sistema, todo su sistema. Ujú. Comienzo por eso, ¿no? Por sus emociones, por cómo se encuentra y qué grado de compromiso tiene, bueno, para llevar de la mano mi acompañamiento, ¿no? Ok, vení. O sea, la emoción en relación con el proceso, decís, o la emoción en relación con qué, por ejemplo, ahí. La emoción con la que él me describe la situación, qué emoción lo está moviendo, Ujú. qué emoción lo lleva a generar esta convocatoria, qué emoción lo lleva a que me busque, a que busque la herramienta, en este caso conmigo, de sentirse acompañado, qué es lo que no está viendo y qué emoción le provoca eso, en qué Ok, situación está. A bien. partir de ahí, a mí me ha dado muchas posibilidades de poder desarrollar toda una conversación, ¿no? La emoción y qué grado de compromiso tiene con respecto a eso. Ok. Lo escucho muy enfocado en el proceso y en el objetivo por la cual fuiste Esa- convocada, ¿no? A trabajar con ese coaching. exactamente, Ok, sí, bien. Está bueno porque en definitiva las emociones también según el ámbito, ¿no? La relación me muestra cómo me estoy relacionando con, ¿no? Entonces la emoción en relación exacto. con las circunstancias, en relación con la Ujú, empresa, en relación con este así es, desafío. Ok, entonces está bueno ver el ámbito emocional como indicadores de sus relaciones. Genial. así es. Gracias, Sandra. Silvana. En mi caso, yo me enfoco mucho
en este caso, por ejemplo, en quien sería el líder dentro de la empresa en la cual estoy trabajando, ¿no? Y yo lo acompaño desde la óptica de la parte de lo que es habilidades blandas. Es decir, cuando él me contrata para el área de recursos humanos, él me dice, necesito a alguien que sea ese nexo entre nosotros, la gerencia y el empleado, porque nos falta, dice, esa manera de acercarnos al empleado sin enojarnos. Entonces, acompañarlos desde esto, decir, bueno, ser consciente de qué clase de líderes son y ahí empezar a trabajar determinadas habilidades que ellos mismos reconocen, ¿no? Que necesitan trabajar. Ok, bien. Entonces ahí aparece como el objetivo del proceso. Por ejemplo, puede ser esto, trabajar alguna habilidad blanda. Bien. Muchas veces nos convocan por cuestiones emocionales, ¿no? De los líderes. Y está bueno ver eso. Bien. Y todo lo que va apareciendo ahí, bien en ese proceso. Perfecto. Gracias, Silvana. Sí. Bien, ahí Brenda dice, bueno, la forma en la que él observa, ok, el observador que está haciendo ese coaching, que también un poco tiene que ver con esto de las emociones, los juicios que van apareciendo los juicios, las narrativas, ¿no? Todo lo que aparece en su conversar. Alma, en mi caso, observo el accionar del líder en determinadas situaciones o conflictos, si es acorde y coherente con sus palabras. Excelente. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, cuando acompañamos generalmente a los líderes y a los ejecutivos, eh, todo esto que ustedes traen son como puntos de observación, ¿no? De cómo esa persona viene gestionando. Generalmente nos centramos mucho en lo que tiene que ver el desarrollo de habilidades, ¿no? Como decía Silvana, competencias, habilidades, generalmente más del ámbito blando, del ámbito del liderazgo, de cómo se comunica, de cómo coordina acciones, cómo crea contextos para generar también confianza o para generar también seguridad psicológica en los equipos en los que trabaja, cómo son sus conductas, ¿no? Y en las conductas también aparece mucho esto de los valores y la persona que él cree que es, ¿no? Porque muchas veces nos llaman empresas para desarrollar ciertas habilidades o ciertas conductas. Y hay un gran punto a trabajar con ese coachee, de alguna manera es ir chequeando en el proceso, que no se contrapongan algunos de sus valores, ¿no? Y que muchas veces los valores tienen que ver con una cuestión interpretativa, ¿no? Nos piden a veces, por ejemplo, con ejecutivos, este, que necesita desarrollar su parte política a nivel corporativo, ¿no? Y si esa persona, por ejemplo, tiene un juicio de la parte política como marketinero o como esto de vender humo, ¿no? Y dice, yo no soy así porque yo, no sé, soy una persona auténtica. Entonces, tal vez ahí hay que chequear, ¿no? ¿Qué es lo que interpreta por lo que la organización le está pidiendo? Y tratar de bajarlo a comportamientos observables y sobre todo el para qué, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se buscan, ¿no? Al momento de pedir trabajar con eso. Porque no olvidemos que en coaching ejecutivo, lo que aparece en diferencia con el coaching uno a uno o el coaching de vida, es que estamos convocados por un objetivo de un sponsor, un patrocinador, que viene a representar la necesidad de la organización. Bien, para ese rol en particular. Yo necesito desarrollar en esta persona ciertas competencias, ciertas habilidades que tienen que ver con su rol, que es lo que requiere la organización, y después hay que ver cuál es el perfil de esa persona, ¿no? O sea, hay una brecha entre el requerimiento y el perfil, y en esa brecha también trabajamos los coaches, ¿ok? Eh, También trabajamos ahí en términos de sus fortalezas, sus puntos de mejora y los resultados que van apareciendo. Bien. Entonces, todo esto tiene que ver eh, con lo observable, y con lo que está ahí en el ámbito de las acciones, en el ámbito de los hechos, pero decimos que todo sucede dentro de un cierto contexto, ¿no? Ese líder no está actuando en el vacío, si se quiere, sino que está funcionando dentro de una cierta cultura interna, ¿bien? Dentro de un contexto organizacional, también según su puesto, según su rol.
También en contexto, obviamente, afuera, ¿no? Hay circunstancias que van cambiando, hay una cultura también en la que está inmerso esa empresa, que puede cambiando ahí según el país, según la provincia, según la ciudad, según los rubros, bien, cada uno también tiene su cultura. Entonces, todo lo que va sucediendo ahí tiene que ver ahí con un entramado, bien, de relaciones. De alguna manera, la mirada más evidente es aquella que observa acciones, conductas, habilidades, hechos, y mediante la mirada sistémica tenemos acceso a ese algo más que tiene que ver más con eh, el contexto, ¿no? Ese contexto que luego genera texto, ¿no? Que genera todo lo que aparece luego en ese coaching. Eh, entonces, ¿qué es esto un poco de la mirada sistémica? Podríamos traerlo como la capacidad de ampliar la unidad de observación. Bien, en vez de observar únicamente a la persona, empezar a mirarlo en términos de sus relaciones, en términos de los contextos y de las dinámicas de interacción que va teniendo con los diferentes actores, bien, de la función de esa persona. Bien. Quiero traer un ejemplito que lo vi justo, estaba preparando la presentación, me lo crucé en Instagram y dije, qué buen ejemplo para traerlo aquí en este webinar de hoy. Y nos vamos a poner en modo mundialista, ¿no? Modo Messi. ¿No estamos un poquito todo modo Messi hoy? Bien. Vamos a romper el hielo con esto, ¿bien? Vamos a ver a esta persona, ¿no? Un tal Messi, que parece que viene gestionando bastante bien lo que hace en su rol. Bien, ¿qué es lo que generalmente observamos de Messi cuando miramos un partido? Básicamente lo que nos da el observador de la cámara de la televisión. Tiene que ver mucho ahí con las acciones, con los pases, con la gambeta, con los goles, ¿no? Los resultados que trae esa persona. Es interesante este video, ¿no? Que justamente es un video del partido de ayer con Austria, que nos muestra a Messi en un observador diferente. Bien, sale del observador de la cámara que todos vemos cuando miramos el partido y lo está siguiendo cuando Messi no está con la pelota. ¿Ok? Entonces, les quiero mostrar este videito y después ustedes me van a decir qué ven ahí. Bien. ¿Lo tenían a Messi sin pelota? ¿Qué es lo que hace en su rol? Miren, le voy a compartir un videito de hace un tiempo atrás, que justamente ustedes dirán, bueno, pasa que ahora Messi ya tiene 39 años y está medio parado, mirando para todos lados porque está grande, pero no. Le voy a mostrar un video que justamente lo va comentando Pep Guardiola, que fue el técnico de la época dorada de Messi, ¿no? Allá por el 2012. Y fíjense que esto ya es parte de un jugador que juega en otra liga, ¿no? Ya nivel Dios, como se dicen. ¿Y cuál es la característica que tienen este tipo de jugadores? He's watching now, he's working. Quiero chequear si se escucha. De todas formas, está subtitulado abajo. Ahora voy a correr el coso para que se vea. Pero si no me dicen ahí, si se ve y se escucha bien. He's watching now, he's working. He's working the ball. That is what I like the most. He's not out of the game, he's involved. He's moving his head. Right, left, right. And he knows exactly what's going to happen. But his head is always like this.
He's always moving. He's not running, but he's always watching what happens. He has met with the weak points of the back four. Casemiro para Sergio Ramos. El capitán blanco conduce la pelota. After 15 minutes, he had the map in his eyes, in his brain, to know exactly where is the space and what is the panorama. It was like being a jungle when I had to survive. Cristiano en el control orientado. Se marcha bien la risa. Retirado el Real Madrid. Atacando el Fútbol Club Barcelona. And he knows if I move here, I will have more space to attack. Se cumple el 3 de partido. Juan Messi que recibe. Entra. Oh, great vision from Messi. Bien. Tenían a Messi desde la mirada sistémica, ¿no? Interesante, ¿no? Bien. ¿Cómo lo llevamos esto ahora al coaching ejecutivo, ¿no? Para que nuestros ejecutivos sean como un Messi, ponele, para llevarlos a nivel Messi. Bueno, volviendo al coaching ejecutivo, decimos que sea cual sea el objetivo del proceso de coaching, el principal contexto que es importante empezar a observar tiene que ver con el contexto relacional. Bien, ¿qué es esto del contexto relacional? Bueno, de alguna manera hay una razón de existencia de ese rol en la organización. Bien, ¿en función de qué? De lo que la organización necesita de él. Bien, si lo llevamos a las distinciones que trabajamos en coaching, tiene que ver con esto de, bueno, el para qué del rol, para qué existe este rol dentro de la organización. Entonces, si lo llevamos a una pregunta, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el propósito del rol del ejecutivo, del líder, dentro de la organización? Bien. Y claro, porque después esa persona gestiona, esa persona lidera, esa persona motiva, coordina acciones, genera contextos, pero hay un para qué. Bien. Y obviamente que la misión o el para qué o el propósito de la persona está definida o debería estar definida en lo que es el descriptivo de puesto. Pero si lo vemos en términos sistémicos o en términos relacionales, podríamos traer como un propósito genérico que nos sirva a nosotros como un mapa, bien, a tener en cuenta. Podemos decir que el propósito de ese ejecutivo tiene que ver con satisfacer las necesidades o los requisitos de sus stakeholders, ¿no? Que los stakeholders son todas las personas interesadas en su rol. Bien, o sea, a esa persona lo rodean otros actores y cada uno de esos actores tiene necesidades o tiene requisitos frente a lo que esa persona hace. Bien, entonces, si lo llevamos ahí, decimos que el propósito que tiene ese ejecutivo tiene que ver con poder satisfacer esas demandas. Y esto está bueno porque desde este lugar nos abre una apertura a tener una mirada 360, una mirada Messi de la situación. La primera herramienta que le queremos regalar tiene que ver con un mapa de relaciones. Bien. Un mapa de relaciones, ahí está, como decía Sergio, estaba leyendo en el chat, ¿no? Está mapeando la estructura defensiva para luego accionar con la modalidad que nos tiene acostumbrados. Entonces, tiene que ver justamente con mapear la estructura, con mapear el sistema. Entonces, si ubicamos al rol, bien, del coachee, podemos ver que una primera relación tiene que ver con su relación hacia abajo, con sus colaboradores, con su equipo, con la gente que tiene a cargo, si es que tiene gente a cargo. ¿Ok? Que muchas veces, tal vez, la relación más evidente que ese coachee está mirando tiene que ver con la gente que tiene a cargo. Pero no es la única relación a la cual tiene que satisfacer
¿eh? O gestionar o liderar. Bien. También hay una relación hacia arriba, si se quiere, con sus superiores, o si es el dueño de la empresa, será la relación que tiene esa persona con la empresa, con lo que la empresa necesita, con lo que la empresa tiene dentro del plan estratégico. Entonces siempre hay una relación con algo más grande dentro de la organización. Bien, generalmente a nosotros nos convocan para trabajar con mandos medios, ¿m? O con algún líder, algún líder de un equipo en particular. Entonces generalmente hay una jerarquía hacia arriba en la estructura que tiene que ver con los superiores. Pero también sabemos que no son las únicas dos relaciones. Bien, también tenemos las relaciones hacia los lados, bien, donde aparecen los pares, por ejemplo, otras áreas, si lo llamamos a mandos medios, y estamos hablando, no sé, del líder de producción y tendremos al lado a compras, tendremos al lado de la parte de logística, a recursos humanos, bien, marketing, bueno, todas las áreas que se nos puedan ocurrir, que, digamos, no están, ni son colaboradores de ellos, ni son superiores, pero sí son áreas con la cual tienen que coordinar acciones y sobre todo tienen que generar cierto alineamiento con esas otras áreas. ¿Ok? Y también podríamos decir que hay una relación con el contexto externo. ¿Ok? Que pueden ser, por ejemplo, y sobre todas las cosas, los clientes. Si nos estamos de nuevo en un rol productivo, tal vez no tenga un contacto directo con el cliente porque hay una parte de logística, hay una parte de postventa, bien, pero el resultado que le llega al cliente también tiene que ver con el rol de esta persona, ¿ok? Ni hablar los proveedores, ni hablar, no sé, visitas que pueda tener la empresa para otras relaciones, visitas políticas, institucionales, bueno, todo tipo de relación que tenga que ver también con el afuera. ¿Ok? Entonces, si vemos el rol del coachee y vemos cómo esa persona se relaciona con su contexto, ahí pueden aparecer algunas preguntas. Preguntas como, ¿qué entrega ese rol a su sistema? Bien, acá les traje tres genéricas que atraviesan cualquier tipo de relación. ¿Qué valor aporta ese rol a cada uno de sus interesados o stakeholders? ¿Qué necesidad está ayudando a satisfacer? Bien, en cada una de esas relaciones. ¿Y qué resultados está contribuyendo a generar? ¿Ok? Entonces, todas estas son preguntas que pueden hacer, de hecho, una hermosa herramienta es esta. Mejor aún si tienen reuniones presenciales, lo pueden llevar ahí con ciertas tarjetitas, ponen el rol de coachee, pueden poner su misión y empezar ahí a mapear todas sus situaciones y qué ven los espacios relacionales, ¿no? Hoy, ¿qué valor estoy aportando? Y capaz que no me estoy dando cuenta de los pares que son aliados estratégicos fundamentales. Bien, que no estoy aportando valor, no estoy comunicándome, no estoy siendo proactivo. ¿Qué resultados estoy generando ahí? Por ejemplo, en términos de confianza, en términos de alineamiento. ¿Ok? Entonces ahí la persona empieza a ver que además para lograr sus resultados tiene a disposición un montón de relaciones, del cual puede también usarlo como un recurso interno dentro de la organización. ¿Ok? Ahora, estas son todas las relaciones. Hasta ahora estamos viendo las flechitas que van del coachee hacia afuera, pero evidentemente también hay las flechitas que van de los interesados hacia el coachee. Bien, que es un poco también en todas estas preguntas que necesita el sistema de este ejecutivo. ¿Ok? Y acá podremos traer también estas preguntas. ¿Qué devuelve el sistema al rol? ¿Qué esperan los stakeholders de ese rol? ¿Esperan el valor que le está agregando o en realidad están esperando otra cosa? Y ahí está bueno para chequear esto de la alineación o la calibración de las expectativas que se tienen sobre esa persona. Bien, porque yo creo que lo que se necesita es agregar valor desde este lugar, pero capaz que mis pares necesitan otra cosa, otra información, de otra forma, en otros tiempos. Bien, entonces es importante ver que la relación tiene un ida y vuelta que siempre es importante chequear. Después, ¿qué necesita recibir para considerar valiosa la relación? ¿Ok? ¿Cómo evalúan el aporte y los resultados que están obteniendo? O sea, esos resultados que se están obteniendo son los que la otra persona también necesita. Entonces,
De alguna forma, lo que se puede empezar a hacer acá es empezar a validar, bien, lo que ese coachee está entregando en términos de requisitos, en términos de necesidades, con el sistema. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se viene comprendiendo un poquito la herramienta? ¿Alguien ya ha usado un mapa relacional dentro de sus sesiones o algo parecido? ¿Nunca usaron algo así? No, sí. Hay una dinámica que está buena que es justamente vos podés elegir, ¿no?, el tamaño de la tarjeta en función de la importancia que tiene la relación para cumplir con los objetivos de ese rol. Y después la distancia que vos le das de la tarjeta del coachee es cómo está la distancia de la relación hoy. Capaz que hay una relación que está lejana, que está un poco fría, ¿bien? Pero que tiene gran importancia y que ahí la persona se puede dar cuenta que necesita acercarse más a ese vínculo, ¿no? Y también al revés, capaz que tiene muy cerca relaciones que son chiquititas y que por ahí para sus resultados no le aportan tanto. Entonces, esto básicamente lo que permite es generar un espacio de conciencia, bien, a modo 360, para evaluar el estado de sus relaciones hoy y también para que esa persona, una vez que lo ve, pueda elegir hacer algo diferente con eso. Bien, alguien me puso con el chat. Ahí va, mira. Alma dice que en educación trabaja en algo parecido, en la reunión plenaria. Bien, ahora se la voy a complicar un poquito más. Dentro de cada una de estas relaciones, también podemos evaluar dos grandes espacios. Uno tiene que ver con el espacio de lo formal, que de alguna manera nosotros ahí miramos objetivos, resultados, procesos, tareas. ¿Eh? Por ejemplo, mucho de lo que trabajamos, yo también he trabajado mucho en consultoría, tiene que ver más con el espacio de lo formal. Por ejemplo, mapear un proceso o realizar un procedimiento para decir cómo tienen que ser las actividades para que eso sea efectivo. Un descriptivo de tareas, a quién le toca qué dentro de un rol. Bueno, vos haces esto, yo hago lo otro. Entonces haces una lista de tareas para cada uno. Bien. Entonces todo eso está dentro del espacio de la relación formal, que es importante, ¿no? Son acuerdos en términos de las tareas. Pero también tenemos acuerdos en términos de relaciones, que lo que genera ahí tiene que ver más con la confianza, con el liderazgo, ¿bien? Con el desarrollo, ¿bien?, de personas o el desarrollo de equipos, con la calidad de las comunicaciones, ¿eh? Y con también el nivel que tiene los compromisos. Bien, hay una herramienta que está muy buena que justamente combina estas dos cosas. Combina lo que tiene que ver con el mapa relacional, que yo la sigo utilizando como en las primeras sesiones, creo que está muy bueno porque abre el panorama. Y fíjense que sea cual sea el objetivo que trabajes con ese coachee, de alguna manera está dentro de ese contexto. Bien, si esa persona necesita gestionar emociones, como salió hoy. Bueno, las emociones, ¿en qué ámbito generalmente es donde más necesitas? Tiene que ver más con con tus colaboradores, tiene que ver más con alguno de tus pares de forma lateral, tiene que ver con un miedo o una inseguridad al momento de comunicarte con tus superiores. Entonces, este mapa nos ubica en qué dominio esa persona necesita trabajar y qué le pasa en ese dominio. De hecho, si usamos también este recurso sistémico, ¿qué pasa en un dominio donde sí puede, que lo puede trasladar como recurso a donde no puede? Entonces, che, esto que acá me está costando, veo que con mis pares me sale de forma fenomenal. Ok, ¿qué pasa ahí que es diferente que con tus colaboradores? Bien. Y ahí no, tengo un problema ahí con la autoridad y no sé dar directivas. Ah, ok, bueno, entonces laburemos ahí. Entonces, esto de tener el 360 nos damos cuenta que la persona no es que es así con todo el mundo, sino que está haciendo en un ámbito particular. Bien, y ahí podemos chequear un montón de cosas diferentes de su forma de ser. Y cuando lo llevamos a estos dos ámbitos, ahí podemos entrar en esta herramienta que tal vez
la han visto, es bastante utilizada también en lo que es coaching ejecutivo, que es la rueda de la gestión. Bien, que es una forma práctica de llevar esto del mapa relacional a una metodología, una herramienta, que lo que hace justamente es en cada una de estas relaciones claves, con los colaboradores, con los pares, con el superior o la empresa, e incluye una que no había salido hasta ahora, no había salido, que es la relación que tiene el coachee consigo mismo. Bien. Y en cada una de estas se abren dos dimensiones. El espacio de lo formal, por ejemplo, si vamos a la función de el ejecutivo con sus colaboradores, bueno, como es como jefe, tiene que ver más con cómo administra, cómo dirige, cómo decide, qué tanta claridad le da a sus colaboradores, a los colaboradores en términos de las tareas, en términos de las responsabilidades. Administrar es fundamental, ¿bien? Y también es fundamental liderar. O sea, son dos cosas que se complementan y que son necesarias. Hay personas que son muy buenos líderes, pero muy malos administradores. Hay personas que son muy buenos administradores y les falta también como líder. Entonces, las dos cosas son importantes en cada uno de los vínculos. Como líder tiene que ver más, bueno, con el desarrollo, con la motivación, con la guía. Bien. Con los pares también está en términos de relación, en términos de la tarea. En términos de la tarea, cómo coordina acciones, cómo hace pedidos, cómo se relaciona con los compromisos. Y en la relación, bueno, el alineamiento, la colaboración con las áreas, cómo se comporta también en las reuniones, con esas otras áreas, qué nivel de productividad tiene. Bien. Y así con cada una. Con la empresa se evalúa en términos de los superiores, con la alineación estratégica, con cubrir las expectativas que tienen los superiores sobre él. Si no recibe feedback de los superiores, tener la capacidad de pedirlo, bien, al feedback. Eh, y bueno, en la carrera, quiere decir con el plan de carrera, con las oportunidades, con la visibilidad, con qué posibilidad de crecimiento tiene esa persona dentro de la organización. Y si es consciente de eso y si se va poniendo objetivos proactivamente para eso. Y luego la relación que tiene consigo mismo en términos de gestión, por ejemplo, productividad, desempeño, y en términos de calidad personal, qué tanto se autoconoce esa persona, se autogestiona, por ejemplo, también en esto de sus emociones. Es capaz de reconocer sus emociones cuando suceden. Es capaz de automotivarse cuando lo necesita, o bueno, o yo soy así, y bueno, y ahí nos, digamos, un poco pone el poder en el afuera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene poder desde adentro para también poder gestionar sus estados de ánimo, sus emociones, sus conversaciones internas? Bien. Esta justamente es una de las herramientas que nosotros trabajamos en esta formación que les mencionábamos. Y esta herramienta se apertura después con una planilla, y en esa planilla, en cada una de estas dimensiones, se hacen preguntas. Bien, se van haciendo preguntas específicas en cómo esa persona administra, dirige y decide. Se van haciendo preguntas específicas en cómo esa persona da guía, desarrolla y motiva. Bien, y así con cada una de las funciones que va cumpliendo eh, en los diferentes roles. Y lo interesante es que con esa planilla que ustedes, digamos, hasta la pueden buscar o la pueden también elaborar ustedes mismos esas preguntas, más aún si son coaches, también la cruzamos con tres miradas. Bien, una mirada tiene que ver con la del ejecutivo, que dice, ¿cómo creo que estoy hoy en esa gestión? ¿Cómo creo que hoy estoy administrando? ¿Qué tan claro estoy siendo hoy cuando distribuyo tareas? ¿Qué tan claro soy cuando comparto los objetivos al equipo? ¿Cómo doy seguimiento a los resultados? Bien. Entonces, ¿cómo está él hoy en esa gestión? La segunda tiene que ver con cómo creo que me ve el sistema. Bien. ¿Cómo creo que me ve el sistema? Está interesante también. O sea, yo creo que soy bueno administrando. Ahora, ¿cómo creo que me ve el sistema? ¿Me ve bien? O sea, me ve en un nivel superior a que me veo yo? ¿Me han traído feedback en algún momento? ¿En algún momento yo hice algo para que el otro me traiga la mirada sobre cómo estoy en esa función? Bien. ¿Y cómo me ve el sistema? Que es diferente a cómo creo que me ve el sistema. ¿Por qué? Porque esa mirada ya le corresponde al sistema,
Y también podemos tener herramientas para relevar esa información. Por ejemplo, de su superior directo, por ejemplo, de recursos humanos si es el sponsor del proceso, los pares, ¿bien? Entonces, de hecho, esta misma herramienta que se utiliza con el coaching, obviamente que clarificando el objetivo, porque acá el objetivo no es diagnosticar ni decir qué es lo que está mal ni corregir, sino que es una herramienta de observación. Entonces, lo que es interesante de esto es que esa persona puede observarse en todas estas áreas, puede de alguna forma ponerse un puntaje, un resultado, ¿bien? Y después ver qué también dice el sistema de esa persona, ¿bien? ¿Qué creen que puede pasar ahí en esa diferencia entre lo que dice el sistema y de cómo me veo a mí mismo en una determinada gestión? ¿Alguno ha tenido una experiencia, por ejemplo, algún proceso en donde evaluaban alguna gestión en particular? ¿Cómo se evaluaba el coaching en eso? ¿Y cómo lo evaluaba, por ejemplo, su superior o sus colaboradores? A ver quién se anima. ¿O qué creen que puede aparecer si no hagamos el ejercicio de imaginación? Sí, Sandrita. Sí, sí, si lo permite, porque también es parte del proceso que el coachee quiera recibir un feedback. Eh, Hay un proceso, por lo menos desde mi experiencia, es como que en mi experiencia he llevado que tienen una mirada de cómo ellos creen que son y hay que acompañarlo, buscar ambos y buscar lo que yo te decía en un principio, el compromiso de querer verse realmente, ¿no? Y recibir ese feedback. Lleva un proceso, pero no cuesta aceptarlo. En la mayoría tienen tanta convicción de cómo ellos creen que son que cuando reciben el feedback tienen una sorpresa porque hay algo para trabajar ahí y que marca un comienzo, pero sí lo he puesto en práctica y vuelvo a esto, ¿no? Es un antes y un después. Mm. Es interesante todo lo que pueda aparecer ahí. Muy Es interesante. interesantísimo. Sí. Bien, miren esto. Ahí a modo de resumen. Martín, perdón, Ana está levantando la Ah, mano. no. Adelante, adelante, por no, no vi, no vi. A ver, Ana, si puedes activar el micro. A ver, para, te puedo. Ahí te pregunté para desmutearte. Ahí estoy. Ah, Hola, buenas noches. buenas Gracias. noches. Gracias, Marisa. Bueno, a ver, creo que lo primero, por lo menos desde mi experiencia, es poder ver al líder, qué tipo de líder está siendo, para que después pueda aceptar o no, porque los espacios de ceguera por lo general no son muy bienvenidos. Irrumpen el ego y modifican mucho la estructura de quienes están siendo. Entonces, bueno, aceptar este espacio habla de una vulnerabilidad y de una permeabilidad que no siempre se da, y menos en empresas, y menos en la Argentina, que estamos en general con una postura de un líder impuesto, ¿no? Entonces, tiene una connotación bastante importante y mucho laburo nuestro. Así que es un desafío hermoso para seguir. Esto es lo que me ha pasado casi siempre, no digo siempre, pero sí me encuentro con mucha gente con una resistencia muy grande y tan solo un poquito del impacto en el sistema y cómo esta cultura, porque el líder genera también la propuesta de la cultura en la empresa, entonces esta cultura empresarial, bueno, darla a conocer y traerla al frente ya es un cambio notorio. Excelente, Eso. Ana. Está buenísimo. Y por eso también es importante también visibilizar los resultados, ¿no? Porque no es una cuestión de Mm, cambiar por cambiar el estilo de liderazgo, sino que tiene que ver con lo que esa persona quiere obtener. Y no solamente esa persona, sino lo que la organización necesita de ese rol en particular.
Por eso también para nosotros es tan importante diferenciar el rol de la persona. O sea, tiene que ver con el rol que vos estás cumpliendo dentro de la organización, ¿viste? Después la persona decidirá o no hasta dónde quiere llegar con esa ampliación en su liderazgo, que está bueno eso. Me tocó hace poco un rol de un líder con un estilo demasiado participativo, ¿no? O sea, muy participativo, muy democrático, si se quiere, en su estilo que hasta el momento le venía sirviendo bárbaro. Ahora lo habían puesto en un rol más arriba en el organigrama y se dio cuenta que no le alcanzaba, ¿no? Con ese estilo. Necesitaba ampliarlo y ahí fue esa palabra que surgió, que no es cambiar el estilo, sino ampliar el repertorio, ¿no? Mm, Porque también está eso, sí, bueno, frente al cambio, tal vez, bueno, pero yo soy así y esto me viene sirviendo, pero no tiene que ver con cambiar, tiene que ver con ampliar el repertorio, con desarrollar otras habilidades y también esa mirada sirve un montón para seguir trabajando con esa persona. Y creo que siempre está bueno chequear hasta dónde empieza a chocar con alguna cuestión de lo personal y trabajar en esa interpretación, trabajar en esa emoción que primero aparece y ver qué es Mm. lo que está detrás de eso, ¿no? Es súper interesante. Ahí aparece lo ontológico a full en sí, las mal. interpretaciones. Genial, Ana. Gracias. Buenísimo. Gracias a vos. Silvana. Digo, me pasa que en la empresa en la cual estoy trabajando hay un condimento importante que es una empresa familiar, ¿no? Segunda generación, y entonces está el dueño, el fundador, la hija, el hijo, entonces el nuevo líder que es el hijo y que está queriendo hacer un cambio y a su vez tiene la influencia y creencias y juicios que trae de su padre, entonces también ir trabajando eso, ¿no? En todo el sistema. Otro gran desafío ahí, ¿no? Y cómo también distinguir los ámbitos familiares, los ámbitos laborales, esos mandatos que también después se van trasladando al rol. Bien, ahí se mezcla mucho lo personal y el rol también. Entonces hay un lindo laburo para distinguir. Buenísimo, eso sí. Sí, un desafío importante. Súper. Y ni hablar con las generaciones, ¿no? Y también, y las inquietudes que mueven esas generaciones. Bueno, un montón para hablar ahí. Bueno, equipo, les quería compartir esto como cierre, que justamente tiene que ver con lo que venimos hablando, de que mucho de lo que vamos haciendo acá con estas herramientas, con la mirada, con ver las relaciones, ver la dimensión de la relación, es empezar a identificar ciertas brechas. Bien, y ahí cuando decimos brecha y decimos trabajar en la brecha, aparece coaching. ¿Ok? Ahí aparece el acompañamiento a ese querer cerrar la brecha. Entonces, primero es identificar la brecha y después, obviamente, el querer del coachee para eso, donde aparece el compromiso que decía Sandra hoy, y después el poder que trabajaremos, ¿no? Bueno, ¿podrá cerrar la brecha o no podrá? Bueno, tiene que ver también con la efectividad del proceso de coaching. Hoy les comentaba esto, bueno, ¿qué puede parecer cuando él se autopercibe de una cierta forma, se autoevalúa de una cierta forma y el sistema de otra? Primero pueden aparecer fortalezas no reconocidas, porque tal vez el entorno lo ve muy fuerte en cosas que él no se ve tan fuerte, ¿no? Como que él se autovalora de una forma más abajo. Pueden aparecer puntos ciegos también, porque diga, bueno, acá yo me veo bien y después tal vez en un feedback de los colaboradores se da cuenta de que no, de que todavía tiene ahí una brecha para trabajar. Entonces, hay ciertos puntos ciegos que esa persona no está observando, que aparecen cuando cruzamos este tipo de información que nos brinda el sistema. Bien, tal vez haya zonas de sobreesfuerzo, que es, che, yo tengo que ponerle fuego acá, pero capaz que ya hay un juicio de satisfacción del otro lado. Y la persona está poniendo el foco en algo de que ya está siendo satisfecho, ¿no? Por el sistema o por ese interesado en particular. Entonces, tal vez también nos puede traer otra mirada en relación con eso. Aspectos de baja capitalización, de fortalezas o cosas que aparezcan que no se estén aprovechando, recursos que no se estén aprovechando. O también claramente áreas críticas que requieran de intervención, ¿no? Por ejemplo, a esa edad generalmente cuando el coachee se ve bajo y el sistema también lo ve bajo, ¿bien? Entonces, bueno, ahí claramente es un punto crítico para intervenir, si se quiere, ¿bien?
Pero bueno, ahí van apareciendo justamente esto de las brechas y qué podemos hacer nosotros para trabajarlo. Como les comentaba, nosotros lo profundizamos todo esto en una formación que tenemos, que vamos a arrancar ahora en julio. Y en esta formación recorremos un proceso, ¿no? Que tiene como diferentes momentos, ¿bien? El primer momento tiene que ver con el comprender, ¿bien? Que cada uno de los momentos lo acompaña una pregunta. La pregunta es, ¿qué significa acompañar a un ejecutivo y qué necesita cuidar el profesional? Ahí trabajamos con una herramienta que es el marco de efectividad ejecutiva y la metodología IDS. Después tenemos el momento del observar, que es cómo cree el ejecutivo que está gestionando, bien, que es la rueda de la gestión, muy parecida a la que vimos recién, pero bueno, ampliada con todas otras herramientas, sobre todo para después utilizarlo en sesiones, con las planillas y con toda una guía para su uso. Ampliar la mirada, que es justamente qué observan otros actores del sistema sobre su gestión. También hay una herramienta, ¿no? Para, de alguna manera, relevar la información del sistema que está asociada con la rueda de la gestión. Integrar, que es esto de trabajar como en las brechas, las coincidencias, las evidencias, los focos de desarrollo. Bien, es un poco la lectura integrada que nos ofrece el diagnóstico. De ahí trabajamos en priorizar y accionar, qué acciones conviene diseñar, priorizar, medir y seguir en función de lo que hicimos antes. Ahí tenemos otra herramienta que es la matriz de efectividad ejecutiva, con ciertos indicadores y el plan de 30 a 90 días. Muchas de todas estas herramientas, en realidad todas las herramientas pueden aplicarse con una simple planilla de Excel. Nosotros proponemos ahí ciertas aplicaciones que fuimos desarrollando nosotros, aprovechando también esto de la inteligencia artificial que está buena para usar. Pero bueno, cada uno después le va dando su forma para poder utilizarla en sesiones. Después el regula, que es una vez que pasas a la acción, que aparece en el ámbito de lo emocional, ¿no? Desde qué estado emocional va a implementar las acciones. Y muchas veces, bueno, ¿qué acciones aparecen cuando voy a la acción? Entonces ahí tenemos ahí la ofrecemos desde el curso, se llama Regula, bien, una aplicación de IDS, que es como esto que vemos en la reconstrucción lingüística, bueno, es como que vas desagregando todo lo que te pasa en la situación, el juicio que se despierta, las acciones, todo como para llegar a identificar las emociones y también para ver cómo regular la emoción y cómo poder gestionarla, ¿no? Entonces todo eso se hace con una aplicación que está buenísima que venimos desarrollando. Y luego el sostener, ¿no? Cómo se acompañan avances, aprendizajes, evidencias, informes que tiene que ver con el seguimiento del ejecutivo, los informes finales. Bueno, y hay una práctica que hacemos ahí integradora de todo el método. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita que les haya quedado de todo esto que estuvimos conversando? ¿Qué les parece? La mirada. Nos quedando Alto mundo para explorar. mucho, ¿no? Obviamente esto es un acercamiento para poner conciencia sobre todo en estas cuestiones relacionales y después cada una, bueno, va requiriendo su profundidad. Sí, vale. Martín, esta formación está dirigida a los coaches, pero también a los no coach, también pueden ser. Totalmente, sí, sí. Está dirigida a coaches que estén trabajando en el ámbito ejecutivo o quieran seguir profundizando ahí. También a consultores, ¿bien? Que también le brinda herramientas para ese tipo de acompañamientos. O para profesionales también de recursos humanos. Son como los tres grandes eh, públicos al cual va dirigida la formación. Bien. Sí, antes de terminar. Gracias, Vane, perdón. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Bien, antes de terminar, porque después si ustedes me quieren pedir el link, les voy a mostrar algo que tiene que ver justamente para las personas que asistieron al webinar. A ver dónde está, tengo que ver cómo compartir la pantalla completa. Ahí va.
Esta es la página, ¿no? Donde tienen la certificación de efectividad ejecutiva. Bien. Y acá tienen un poco el tema de, bueno, pueden descargar el brochure si lo quieren en PDF. Ahora una de las personas me lo había pedido para poder compartirlo internamente en una empresa, a ver si le podían pagar el programa. En la parte de la preinscripción, acá tienen el tema de los precios, o sea, el precio original, si se quiere, de la formación es el valor de 520.000 pesos. Pero al ser un lanzamiento, lo llevamos a 260.000 pesos. Y para las personas graduadas de COA, que es la escuela también a la que pertenecemos, o en nuestras formaciones, está en un valor de 234.000 pesos. Para todas las personas que asistieron al webinar, la promoción sería dejarlo al precio de la comunidad. Bien, o sea, para todas las personas que asistieron al webinar tienen la posibilidad de acceder al curso por 234.000 pesos. Y lo bueno también es que lo financiamos nosotros, ¿no? O sea, podemos hacer 3 cuotas sin interés de 78.000 pesos, ¿bien? Mediante transferencia para no incurrir en gastos financieros de la tarjeta, que también tienen la posibilidad de pagarlo en 3 partes, a la formación. Haciendo el primer pago ahora en junio, después en julio y agosto, porque la formación básicamente son de 2 meses, ¿ok? Es una formación breve para aplicar la metodología. Pero bueno, después a quien le interese, yo le comparto bien la información, el cronograma, y toda la info para no ocupar más tiempo del webinar. ¿Alguna consultita final que quieran aprovechar? ¿Algo de Messi? ¿No? Vamos a alentar la selección entonces. Bueno, gente querida, les agradezco el tiempo, y bueno, estamos Gracias ahí en a contacto. vos. Un abrazo grande para todos. Gracias. Chau, 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 chau. Gracias, buenas noches. Buenas noches.